Es cosa comúnmente aceptada que la primera mujer que impartió clases en una universidad europea fue la italiana Laura Maria Caterina Bassi, física y filósofa que enseñó en Bolonia en el siglo XVIII. Y la verdad es que Laura tiene mucho mérito, no hay ninguna duda, pero no es verdad que fuera la primera. En realidad, las primeras mujeres, porque son dos, que enseñaron en una universidad europea fueron españolas, y ellas fueron Luisa de Medrano y Francisca de Nebrija. La primera en Salamanca y la segunda fue catedrática en la Universidad de Alcalá de Henares, y ambas en los primeros años del siglo XVI. En este episodio vamos a recordar a estas dos magníficas mujeres. Las mujeres cultas del Renacimiento español fueron muchas. No solamente Luisa de Medrano y Francisca de Nebrija, había otras muchas sabias que, por ejemplo, enseñaban latín a los hijos, también incluye las hijas, de los reyes católicos, como la gran Beatriz Galindo. Esta es una de las facetas menos conocidas del Renacimiento español, la significativa aportación de mujeres de mérito a la vida cultural española, algo prácticamente inédito en la Europa de aquel tiempo. Entre la biblioteca de libros de la reina Isabel I de Castilla, es decir, Isabel la Católica, del Palacio de Medina del Campo, hay uno que desde casi un siglo atrás venía dando mucho que hablar: La ciudad de las damas, de la poetisa veneciana afincada en Francia, Christine de Pizan. El libro defiende la idea de que las mujeres no son inferiores por naturaleza, su inteligencia no es menor que la de un hombre y no son la perdición de los varones ni el nido del pecado. El libro es deliberadamente una respuesta a la misoginia entonces imperante, en particular en la corte francesa. Pero ¿cómo responder a ese desafuero? Pues Christine de Pizan estaba dispuesta a demostrar que las mujeres pueden ser, por lo menos, tan nobles como los varones. Así echó mano de muchos ejemplos históricos de mujeres ilustres. En el libro va ordenando esos ejemplos como quien construye un edificio primero y una ciudad después. Esa ciudad es la ciudad de las damas, que la autora pone bajo la advocación de la Virgen María. La ciudad de las damas apareció en 1405 y es la pieza clave de la que se conoce como querella de las mujeres, es decir, el gran debate cultural del momento acerca de la diferencia de los sexos y la distinta cualidad de hombres y mujeres. Suele pensarse que el papel de la mujer en la Edad Media era de pura sumisión, algo semejante a un bien mueble propiedad del varón. Esto no es exactamente así. La gran medievalista francesa Regine Pernot, que ha documentado como nadie este asunto, sostiene que la mujer medieval gozaba de un estatuto relativamente privilegiado hasta finales del siglo XIII. A partir de ese momento, sin embargo, la influencia de la escuela jurídica de los legistas empujó a recuperar el derecho romano y con él la subordinación absoluta de la mujer. En el caso de España, es verdad que en la Alta Edad Media encontramos numerosos ejemplos donde la mujer es titular de derechos en primera persona, desde firmas de diplomas hasta títulos de propiedad, pero que eso cambia sensiblemente a medida que avanza el siglo XIV. La intensidad del debate estaba plenamente justificada, era una cuestión existencial. Aunque ahora pensemos que el feminismo es una cuestión actual, la realidad es que este debate pronto hirvió en todo Occidente, especialmente en Francia, Italia y España. A los reinos españoles llegó muy pronto. Entre 1440 y 1470 aparecen varios libros, tanto en Castilla como en Aragón, donde los autores, que son varones, toman a su cargo la defensa de las mujeres. Algunos ejemplos de estos autores serían Diego de Valera, Juan Rodríguez de Padrón, Álvaro de Luna, Pere Torroella, Martín Alonso de Córdoba, etc. Pero lo más significativo de la cuestión es que, en medio de la polémica, también toman la palabra varias mujeres extraordinarias. En la década de 1480 había una muchacha que solo con 15 años leía, hablaba y escribía latín. Además, traducía los textos clásicos con una perfección admirable. Su nombre era Beatriz Galindo, aunque más conocida con su sobrenombre La Latina. La vida de Beatriz es muy deficientemente conocida.
Sobre su nacimiento, lo más probable es que su padre fuera Juan López de Gricio, como afirma Gonzalo Fernández de Oviedo en las batallas de Quincuagenas. Fue bautizada en la parroquia de San Román, en Salamanca. Su familia era oriunda de Zamora y su origen era del grupo de hidalgos no muy adinerados que integraban las oligarquías urbanas en Castilla en aquellos años. Beatriz era una mujer de curiosidad inagotable. Pronto dominó, además del latín, el griego, mientras estudiaba por su cuenta biología y medicina. En 1486, cuando se disponía a tomar los votos, el cual era el camino al que su familia la había destinado debido a su afición por la cultura, recibió una llamada que cambiaría su vida. La reina Isabel de Castilla deseaba que Beatriz le enseñara latín. Así es como Beatriz acabó en la corte, convertida en maestra de la reina Isabel y después de sus hijos, además de convertirse en una estrechísima consejera de la monarca. De Isabel la Católica se cuenta que le gustaba reunir en torno a sí a mujeres cultivadas, como si quisiera construir su propia ciudad de las damas. La vida de Beatriz guarda muchos elementos en común con la de otras mujeres de su época que rodearon a la reina católica y que también fueron sus fieles colaboradoras, contribuyendo a consolidar la política isabelina y siguiendo el camino trazado por la reina. La reina protegió expresamente a determinadas mujeres que deseaban emprender la carrera del conocimiento, y eso es algo que está sobradamente demostrado. El caso más notorio es sin duda el de la primera profesora de una universidad europea, Luisa de Medrano, nacida en 1484 en Atienza, en el seno de una noble familia muy vinculada a Isabel. El padre y el abuelo de Luisa murieron combatiendo en la Guerra de Granada y la reina tomó a su cargo a toda la familia. A Luisa, que desde niña mostró una inteligencia sobresaliente, le facilitó hacer carrera en Salamanca. No se sabe gran cosa de la vida de Luisa, pero uno de los más notables eruditos del Renacimiento español, el italiano Lucio Marineo Sículo, que enseñó en Salamanca durante 12 años, dejó una carta con una gran muestra de admiración a su persona. Otra mujer de una inteligencia imponente y erudita del siglo XVI, que además también enseñó en una universidad española, fue Francisca de Nebrija, hija del célebre Antonio de Nebrija y de la mujer de este, Isabel Montesinos de Solís, señora de noble familia de Salamanca. De su vida han quedado escasísimas noticias. Se sabe que heredó el ingenio de su padre y su saber y erudición. No se tiene noticia de que dejara ningún escrito, si bien es de creer que no dejara de manejar alto la pluma y que además ayudara a su ilustre padre en la confección de algunas de sus obras, como también le ayudó en la enseñanza de las humanidades. Cuando el cardenal Cisneros liberó a Nebrija, dándole la cátedra de retórica de la Universidad de Alcalá, será precisamente Francisca la que asista primero y después sustituya a su padre en el atril del aula. Estamos en 1513 y en ningún otro lugar de Europa había mujeres impartiendo clases en una universidad. En el panorama de nuestras sabias damas del Renacimiento, por supuesto que habría que hacer hueco a otros nombres, pero para este capítulo, estas han sido las que he seleccionado.